Hoy nos metemos de lleno en el final de una carta escrita hace casi 2000 años, desde una prisión. Sí, Y lo más fascinante es que, al llegar al final, el autor, el apóstol Pablo, deja de lado la teología más estratosférica y nos abre una ventana a su mundo más íntimo. totalmente. Vamos a descubrir la red humana que lo sostenía, los amigos, los colaboradores, incluso los que empezaban a fallarle. Es que este capítulo 4 de la carta a los Colosenses es el aterrizaje. Si los primeros capítulos son, digamos, el mapa estelar de la teología cristiana, Ajá. este último es el mapa de carreteras de la vida real, Es donde vemos cómo esas grandes ideas se traducen en acciones concretas. en el día a día. Exacto. Cómo rezar, cómo hablar con los vecinos, cómo gestionar un equipo a distancia y, sobre todo, cómo mantener los lazos en mitad de la persecución. Pues empecemos por la primera instrucción, que es sobre la oración. Pablo dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Cuando leo velando, a mí me viene a la cabeza la imagen de un centinela, o no sé, de un vigilante que no puede dormirse. ¿Va por ahí la idea? Es exactamente esa la imagen. No se trata solo de dedicar un tiempo a orar y ya. Velar aquí es una disciplina activa. Es una lucha mental para no distraerse, para no caer en la rutina. Los primeros cristianos creían que, que existían fuerzas que activamente intentaban sabotear esa comunicación con Dios. Claro, que te distraían. Eso es, haciendo que la mente divagara o que la oración se volviera mecánica, sin vida. Así que velar es estar con los ojos abiertos, concentrado, defendiendo ese espacio. Tiene todo el sentido, una lucha por mantener la concentración. Y justo después, Pablo hace algo muy personal. Pide que oren por él. Sí, Y una pensaría que la petición número 1 de un prisionero sería: rezad para que me saquen de aquí. Pero lo que pide es otra cosa. es otra cosa. Pide que Dios nos abra puerta para la palabra. Y ese detalle lo cambia todo. A ver, no hay duda de que querría ser libre, pero su prioridad es otra. Esa expresión, abrir una puerta, la usan en otras cartas, y siempre se refiere a oportunidades para predicar, Ah, para que el mensaje avance. Así que, encadenado y todo, lo que más le preocupa es que la misión no se detenga. No pide que le abran la puerta de la celda, sino una puerta para el Evangelio. qué fuerte. Pide una capacidad que va más allá de sus fuerzas, una oportunidad que solo puede venir de fuera. Es increíble que, incluso preso, su prioridad no fuera su propia libertad, sino la misión. Y esa misma mentalidad parece que se extiende a cómo debían comportarse los creyentes en su día a día. Verdad, absolutamente. Es el siguiente paso lógico. Si la misión es tan importante, tu vida entera se convierte en parte de esa misión. Claro. Por eso les dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Los de afuera son sus vecinos, sus colegas, la gente que no comparte su fe, El mundo en general. el mundo. Y Pablo sabe que esas personas no se van a convencer con grandes discursos, sino viendo coherencia, viendo que lo que dices y lo que haces, pues, encajan. La integridad genera un respeto que las palabras solas no consiguen. Y aquí viene una frase que, vamos, todo el mundo conoce, pero que quizás no entendemos del todo bien. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Es curioso porque hoy en día tener salero o tener sal y pimienta es ser ingenioso, divertido. ¿Y van por ahí los tiros? Pues para nada. De hecho, Pablo le da un giro de 180 grados. Ah, no. No. La clave no es ser el más chistoso de la fiesta. Pensemos en la función principal de la sal en su época. No era solo dar sabor, era sobre todo conservar. Evitar que la comida se pudriera. Exactamente. A eso se refiere. Una conversación sazonada, con sal, es una que preserva de la corrupción, que purifica el ambiente en lugar de contaminarlo con chismes, vulgaridades o negatividad. Entiendo el punto sobre la pureza, pero ¿no se corre el riesgo de volverse una persona muy seria, incluso aburrida, si se elimina por completo el ingenio? ¿Dónde está el equilibrio? Es una buena pregunta. El equilibrio está en la primera parte, con gracia, que tampoco significa ser gracioso. Claro. Se refiere a una conversación que refleje la gracia de Dios, que sea constructiva, amable. Y el propio Pablo cierra la idea diciendo que el objetivo es saber cómo debéis responder a cada uno. No hay un guión. Es personalizado. Se trata de tener la sensibilidad para adaptar el mensaje, el tono, el estilo, a la persona que tienes delante. A veces se necesitará seriedad,
otras humor, otras un silencio prudente. La sal y la gracia te dan las herramientas. Vale. Hemos hablado de la oración y del testimonio público, que son conceptos bastante elevados. Pero de repente, a partir del versículo 7, Pablo cambia de marcha por completo. Sí, cambia totalmente. Empieza a hablar de sus amigos, casi como si estuviera pasando lista. Exacto. Y aquí es donde la carta cobra vida. Nos presenta a los mensajeros que llevan la carta, Tíquico y Onésimo. De Tíquico dice que es amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. 3 títulos potentísimos. En otra carta, la de los Efesios, solo usa los 2 primeros. Aquí añade consiervo, mostrando que para la situación de Colosas quería resaltar que Tíquico estaba al mismo nivel que él, su igual. Y con él viaja Onésimo, a quien conocemos por ser el esclavo fugitivo de la carta a Filemón. El mismo. Y lo presenta como fiel y amado hermano que es uno de vosotros. Con esto le está diciendo a la iglesia de Colosas: recibidlo bien, es de los vuestros, y ahora es uno de los nuestros. Ajá. Pero de nuevo, fíjate en la precisión. No lo llama consiervo. Onésimo es un hermano queridísimo, pero no tiene el mismo rol ministerial que Tíquico. Pablo es increíblemente honesto y específico con los roles de su equipo. Después de los mensajeros, empieza el carrusel de saludos. Es como asomarse a la sala de estar de la casa donde Pablo estaba preso en Roma. Es un tesoro. El primero es Aristarco, a quien llama mi compañero de prisiones. Y aquí hay un pequeño debate. ¿Sobre qué? Sobre si estaba literalmente encadenado con él o es una forma de decir está conmigo en esta lucha, comparte mis sufrimientos. No lo sabemos, pero la solidaridad es evidente. Luego menciona a Marcos. Y aquí la fuente que manejamos revela un detalle que es como una pieza de puzzle que de repente encaja. Sí, total. Siempre pensamos en Marcos como el sobrino de Bernabé. Exacto. Pero resulta que es un error de traducción que se ha arrastrado durante siglos. La palabra original griega es anepsios, que significa primo. 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 Y eso lo cambia todo. Si recuerdas, en el libro de los Hechos, Pablo y Bernabé tienen una discusión muy fuerte por Marcos. Cierto. Si piensas que es un tío defendiendo a su sobrino, la historia tiene un cariz. Pero si son 2 hombres de la misma generación, 2 primos, defendiéndose el uno al otro, la lealtad de Bernabé hacia Marcos cobra mucho más sentido. Qué bueno, eso sí que cambia la perspectiva. La lista sigue con un tal Jesús, que tenía el apodo de Justo. Y aquí Pablo añade un comentario que suena un poco amargo. Suena muy amargo. Dice que Aristarco, Marcos y Jesús Justo son los únicos creyentes de origen judío que han sido un consuelo para él en Roma. Y la palabra que usa para consuelo transmite la idea de alivio, de refugio. Lo contrario a un problema. Exacto. Es como si dijera: en un entorno donde muchos de mi propio pueblo, incluso algunos que se dicen cristianos, me acusan, estos 3 hombres son mi refugio. Nos deja entrever la soledad que sufría. Luego saluda a Epafras, que parece ser el fundador de la iglesia de Colosas y que ahora está con Pablo. Sí, dice de él que siempre os encomienda en sus oraciones. Usa un verbo griego que significa luchar, agonizar. O sea que no era una oración pasiva. Para nada. Epafras literalmente combate en oración por su gente. Y pide algo concreto: que lleguen a ser maduros y estén plenamente convencidos de la voluntad de Dios. Es interesante porque aquí los traductores dudan. ¿En qué? La palabra griega se puede traducir como plenamente convencidos o como plenamente cumplidores. Es la diferencia entre estar seguro de lo que hay que hacer y efectivamente hacerlo. Epafras oraba por las 2 cosas. Por las 2 cosas. Y casi al final de la lista aparecen 2 nombres muy conocidos, Lucas y Demas. Efectivamente. A Lucas lo presenta como el médico amado, la única vez en toda la Biblia que se menciona su profesión. Pero espera, fíjate en el que viene después. ¿Demas? Espera, es verdad. Además no le pone nada. Solo, Demas os saluda. Qué frío, ¿no? Casi parece un ninguneo. Es un silencio que grita. Y probablemente es intencionado. Es un presagio. Años más tarde, en la que se cree que fue su última carta, Pablo escribirá: Demas me ha desamparado, amando este mundo. Vaya. Aquí, en Colosenses, parece que ya estaba viendo las señales. Ya notaba una distancia, una falta de compromiso, y lo refleja con ese silencio demoledor. ¡Qué detalle! También hay un saludo para Ninfas y la iglesia que está en su casa. Esto nos confirma que no había templos, se reunían en casas. Era la única forma.
Las casas de los miembros con más recursos se convertían en los centros de la comunidad. Y el detalle sobre ninfas es que algunos manuscritos sugieren que el nombre es femenino, ninfa, lo que la situaría como una mujer líder de la comunidad. Una anfitriona que ponía su hogar al servicio de la iglesia. Exacto. Vale, y ahora llegamos a un verdadero enigma. En el versículo 16, Pablo les dice: «Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y la de la Odisea, que la leáis también vosotros». ¿Un momento? ¿La carta de la Odisea? ¿Hay una carta perdida de Pablo? Ese es el gran misterio. Es como descubrir que hay una escena perdida de una película clásica. Los expertos barajan dos grandes posibilidades. A ver. La primera, la más sencilla, es que sí, que hubo una carta a la iglesia de la Odisea que simplemente se perdió. Sabemos que Pablo escribió más cartas de las que conservamos. No todo sobrevivió. Vale, esa es una opción. ¿Y la segunda? La segunda es más intrigante. Sugiere que esa carta de la Odisea es en realidad la que hoy conocemos como la Epístola a los Efesios. Ah, ¿sí? La teoría es que Efesios no era para una sola ciudad, sino una especie de carta circular que iba rotando por varias iglesias de la zona, incluida la Odisea, y que la copia que sobrevivió fue la que se asoció con Éfeso. Pero no se sabe a ciencia cierta. A día de hoy, nadie lo sabe. El misterio continúa. Y justo antes de terminar, hay un mensaje muy directo para un hombre llamado Arquipo. Di a Arquipo: «Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor». Oye, esto suena a un toque de atención muy serio, casi una reprimenda pública. Es muy solemne, desde luego. No tiene por qué ser una reprimenda, pero sí una exhortación muy seria. Se cree que Arquipo podía ser el hijo de Filemón y que quizás se había quedado al frente de la iglesia mientras su líder, Epafras, estaba con Pablo. Podría ser un recordatorio para un líder, quizás joven. Exacto, de que no baje la guardia. Y el hecho de que se lo digan a la iglesia para que ellos se lo digan a él en público añade una presión y una responsabilidad enormes. Claro, es una forma de decir: toda la comunidad es testigo de tu compromiso. Precisamente. Y con esto, la carta llega a su fin. Y el cierre es tan personal como todo el capítulo. Es un cierre en 3 actos. Primero, la autenticación. Pablo dice: «La salutación de mi propia mano, de Pablo». La mayor parte de la carta la dictaba un secretario, pero al final Cogía la pluma. cogía la pluma y escribía el saludo final él mismo. Era su sello, su firma, para que supieran que era genuina. Luego viene una frase que pone la piel de gallina. «Acordaos de mis prisiones». Es una petición increíblemente humana. No pide lástima, sino que no olviden el precio que se está pagando. Que lo tengan presente. En sus oraciones y en su propia perseverancia, es un recordatorio de que su lucha es la lucha de todos. Y finalmente, la bendición más corta de todas sus cartas: «La gracia sea con vosotros». Directa, concisa y lo abarca todo. Es asombroso. Empezamos este análisis con la teología más compleja sobre quién es Cristo y terminamos con un hombre encadenado, preocupado por sus amigos, dictando encargos y firmando una carta a mano. Y esa es la esencia. Estos saludos y encargos no son un simple anexo, son la demostración de que la fe cristiana, desde el principio, no era una filosofía abstracta, sino una red de relaciones. De apoyo mutuo. De afecto, de apoyo mutuo y de responsabilidad compartida. Se vivía en comunidad, con nombres y apellidos, con gente que te consuela y gente que te decepciona. Tomando la pluma para escribir de su puño y letra. Y esto plantea una pregunta para hoy. En nuestro mundo de comunicación digital, de mensajes instantáneos que se pueden enviar a miles de personas de forma anónima, ¿qué valor tiene un gesto tan personal y deliberado como ese para validar un mensaje y fortalecer de verdad los lazos de una comunidad?